Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29, y dice la palabra de Dios: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo: no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre, gracias le damos por este tiempo que nos permite tener. Gracias le damos por su palabra, y gracias por esta sección en específico. Y ahora, cuánto suplicamos, Padre, que usted obre en nuestros corazones, en los corazones de la audiencia, en los corazones de sus hijos, para que por medio de esta palabra que usted ha inspirado y que usted nos ha dejado, nuestros corazones sean transformados y sean movidos a la salvación de aquellos que no le conocen y a la santidad de aquellos que por su gracia le conocemos. Padre, tenga misericordia de su pueblo, porque clamamos reconociendo, Señor, que solamente usted puede hacer la obra en nosotros. Que este mensaje sea el mensaje de Jesucristo para su iglesia, Señor, es lo que le pedimos y suplicamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Bien, pues como nosotros vemos, esta carta trata con uno de los grandes temas que probablemente ya no son tan comunes hoy en día, pero que sí han sido, o que sí ha sido uno de los temas que más polémicas han causado, no solamente dentro del pueblo evangélico, sino en la sociedad en general. Esta carta nos habla del problema de la tolerancia. Hoy en día vivimos mayormente en una sociedad que nos llama a tolerar, una palabra que se utiliza y que suena normalmente con un significado bastante bueno, pero cuando vemos todo aquello que se nos llama a tolerar como sociedad, cuando vemos que esto va más allá de preferencias, sino que va a cuestiones que son irracionales y que incluso son peligrosas, cuando vemos que hay países en los que incluso se debe tolerar que un hombre de 40 años se perciba a sí mismo como una niña de 5 años y exija que los que están a su alrededor le traten como tal, nos damos cuenta de que las líneas de la tolerancia han pasado un límite que va más allá de todo pensamiento racional. Cuando hablamos de tolerancia, entonces pensamos en una palabra que suena muy bonita, pero al extremo al que esta palabra ha llegado en la sociedad, parece simple y sencillamente querer decir que debemos permitir
el hecho de que todo y cada uno de los intereses, antojos y deseos que tengamos son válidos, y no solamente válidos para nosotros mismos, porque yo puedo sentirme un gatito si yo quiero, pero ahora tengo que exigirte a ti que tú me trates como un gatito, porque si no eres intolerante. Vivimos en una sociedad que debe tolerar de todo. Vivimos en una sociedad que es llamada a tolerar casi cualquier cosa excepto el cristianismo. Ahora, eso lo encontramos cuando nosotros volteamos a ver la sociedad. Sin embargo, este juego que ha llevado la palabra tolerancia hasta el punto de la ridiculez se ha metido profundamente en la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy en día las iglesias que se preocupan, aunque sea un poco, por la búsqueda de la santidad, que se preocupan, aunque sea un poco, por llamar a la iglesia de Cristo a vivir de acuerdo a la moralidad que se encuentra en la palabra de Dios para la gloria de Dios, son llamadas intolerantes, fariseas, tiránicas y fanáticas. Y no podemos decir que no haya habido abusos y que en algunos casos se tenga razón, pero la abrumadora mayoría de las ocasiones no estamos hablando ni de fariseísmo, ni de tiranismo, ni de intolerancia, sino simple y sencillamente de cristianismo bíblico. En medio de esta sociedad y en medio de lo que encontramos en la iglesia hoy en día, encontramos en Apocalipsis 2, 18 al 29 el mensaje del Señor Jesucristo a una iglesia tolerante. Pero una iglesia tolerante en el sentido mundano de la palabra. Y aquí es donde vemos qué es lo que piensa Jesús de una iglesia que ejerce ese tipo de tolerancia. La carta a la iglesia de Tiatira es la carta más larga de las 7 cartas a las iglesias de Asia, y eso ya nos dice algo. Es la carta más larga dirigida a la iglesia que se encuentra en la ciudad más pequeña de todas las que son mencionadas. La ciudad de Tiatira estaba ubicada a 40 millas al sureste de la ciudad de Pérgamo. Era una ciudad pequeña de no más de 25,000 habitantes. No es mencionada en otra ocasión en la escritura, aparte de Hechos capítulo 16, donde se menciona que Tiatira, una mujer convertida y llevada al cristianismo a través del ministerio de Pablo en Filipos, se dice que ella era originaria de esta ciudad de Tiatira. La ciudad de Tiatira no era importante en su época en el sentido político ni cultural. Era una ciudad pequeña, pero eso sí tuvo cierta importancia y renombre comercialmente hablando. La ciudad de Tiatira era un próspero centro de comercio, y esto puede sonar igualmente como algo positivo. Las inscripciones arqueológicas respecto a esta ciudad nos dicen que en ella había numerosos gremios comerciales, y estos gremios serían algo así como los sindicatos o asociaciones que agrupaban a personas de diferentes oficios. Algo que nos suena mucho como lo que vemos hoy en día en los sindicatos, grupos que se reunían para ejercer sus trabajos y sus oficios: panaderos, zapateros, tejedores, curtidores, alfareros. En Tiatira, en esta ciudad, era obligatorio pertenecer a uno de estos sindicatos o gremios para poder ejercer cada uno de estos oficios. Sin ser miembro de uno de estos gremios, difícilmente alguien podría prosperar en un oficio o en algún negocio. Ahora, hasta este punto nos preguntamos, ¿y qué tiene de relevancia esto con la carta que estamos viendo a Tiatira? Tener un sindicato o una agrupación de otros que se dedican a lo mismo que tú parece algo bastante inocente, pero amados hermanos, en ese tiempo estos gremios o sindicatos no solamente consistían en personas agrupadas del mismo oficio para trabajar juntos. Estos gremios incluían deidades paganas que eran algo así como los patronos de cada uno de los oficios. Como nosotros vemos hoy en día para la iglesia papista que existen diferentes santos para diferentes causas.
De la misma manera, los diferentes oficios en ese tiempo tenían diferentes deidades paganas y se celebraban festivales a estas deidades paganas en donde se comían alimentos dedicados a los patronos de los oficios, y frecuentemente estos festivales terminaban en actos de inmoralidad y, por supuesto, de una grotesca idolatría. Así que esta ciudad, mayoritariamente pagana y mundialmente famosa por estas agrupaciones, en medio de esta ciudad Dios levanta una pequeña iglesia, la iglesia a la que escribe ahora. Cada una de las iglesias a las que Cristo escribe, Él se presenta de una manera diferente. Y es por eso que vamos a ver cómo es que Cristo se presenta delante de esta iglesia, porque esto nos dice mucho de lo que ahora Él dice también a esta iglesia. En el versículo 18, el Señor Jesucristo se acerca a la iglesia de Tiatira y Él dice de sí mismo, versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Llama la atención primeramente que dice que tiene ojos como llama de fuego. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo a esta iglesia es que Él es el que conoce todas las cosas. Lo que está diciendo es que sus ojos son como llama de fuego, porque está haciendo una referencia al hecho de que sus ojos pueden atravesar toda apariencia y defensa imaginable que podamos levantar para ocultar nuestro verdadero yo de los demás, ojos que penetran hasta el corazón. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo a la iglesia en Tiatira es que Él lo sabe todo. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que no hay nada en tu vida que esté protegido de su mirada. Lo que está diciendo es que podemos engañar a todos y que incluso podemos engañarnos a nosotros mismos, pero de la mirada del Señor, de esos ojos de fuego, no hay nada que pueda permanecer oculto. Lo que está diciendo es que para el Señor Jesucristo los corazones están abiertos y todos los deseos de los hombres les son conocidos. Ningún secreto se puede ocultar a la mirada del Señor Jesucristo. Más adelante en el versículo 23 el Señor Jesucristo añade que Él es el que escudriña las mentes y los corazones. Y esto es una referencia a el Salmo capítulo 7 versículo 9. Y cuando se habla de la mente y los corazones, literalmente lo que nosotros podríamos traducir como riñones, las vísceras o los órganos internos, donde se creía antes se encontraban las emociones. Él está diciendo, con los ojos de llama de fuego, yo conozco lo más interno de cada una de las personas. El Señor Jesucristo dice a esta iglesia, con su profetisa Jezabel que menciona en el versículo 20 y su tendencia a tolerar una emoción, una espiritualidad antibíblica, el Señor Jesucristo dice, el mundo los puede tener a ustedes en un buen concepto. Pueden verse muy tolerantes y muy buenos a sus propios ojos, pero yo sé lo que está pasando en esta iglesia. Yo sé lo que es verdaderamente espiritual, yo conozco la verdadera santidad, yo veo la profundidad de las intenciones del corazón. Está diciendo a esta iglesia, a mí no me pueden engañar. Y estas son palabras verdaderamente escalofriantes en cualquier contexto que se lean. Pero él, incluso antes de mencionar esto, dice algo que es todavía más asombroso. Él dice, versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, ¿quién? El Hijo de Dios. Cuando Él se presenta de esta manera, se está presentando como aquel que tiene la autoridad absoluta. Si tú recuerdas la forma en la que se presenta el Señor Jesucristo en las cartas anteriores, encontrarás hermosas imágenes de sí mismo.
el que sostiene las 7 estrellas, el primero y el último, el que tiene la espada afilada de doble filo. Pero aquí se presenta de manera inicial en términos de su autoridad absoluta, el Hijo de Dios, que es lo mismo que decir de la misma filiación divina, es decir, el Todopoderoso. Estas palabras con las que se presenta Jesucristo como el Hijo de Dios son palabras que son tomadas y que reflejan todo el tema del Salmo capítulo 2, que señala cómo es que las naciones se enfurecen contra el Señor y contra su ungido, pero dice que Dios ha puesto a su Hijo, a su ungido como Rey en su santo monte Sión, y que ha dado a su Hijo poder y autoridad sobre todas las cosas y sobre todos los pueblos. Aquí en Apocalipsis 2, cuando Jesús se presenta como el Hijo de Dios, está diciendo: yo soy ese Hijo del Salmo 2, aquel que posee esa autoridad y poder absolutos, y yo conozco todas las cosas. Amados hermanos, es una declaración verdaderamente estremecedora de parte del Señor Jesucristo, porque le está recordando a la iglesia en Tiatira que están tratando con el Dios viviente, que lo que está ocurriendo en la iglesia no es un juego, que ellos no están jugando a la iglesia ni están construyendo un imperio espiritual para sí mismo. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo a la iglesia es que esto que está pasando, eso que es escandaloso, daña el propio nombre y el honor del Dios Todopoderoso. Y esta es una lección y un llamado importante. Cada vez que nosotros estamos aquí con la iglesia del Señor, debemos recordar que la forma en la que caminamos nosotros allá afuera, que la forma en la que nos comportamos, cómo tratamos a nuestras familias, las cosas que decimos, las fotos que compartimos, nada de lo que nosotros hacemos, ni dentro ni fuera de la iglesia, amados hermanos, es algo personal, porque para el cristiano todo tiene que ver con el Hijo de Dios y con su reputación. Porque la iglesia, de acuerdo a lo que nosotros vemos aquí, es la manifestación visible del cuerpo de Cristo, y lo que nosotros hacemos y lo que somos siempre está relacionado con el nombre del Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo claramente a la iglesia es que no existe tal cosa como un pecado personal privado. Por eso Cristo se presenta como el Hijo de Dios, como aquel que es celoso de su nombre. Ahora, por si esto no fuera suficientemente estremecedor, el Señor Jesucristo hace ahora una evaluación sobre la iglesia de Tiatira. Y en esta evaluación nosotros encontramos dos cosas que pudieran parecernos contradictorias, pero vamos a ver cómo esto no es así. Primero que nada, el Señor Jesucristo señala un récord de fidelidad pasada y presente, pero por otro lado, Él señala que en la iglesia hay evidencias de un declive y deterioro espiritual. Comienza el Señor Jesucristo diciendo en el versículo 19: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Los felicita por su firmeza en las obras, por el servicio, el crecimiento y el progreso en el amor, en la fe, en la paciencia, en su perseverancia delante de la prueba. Básicamente el Señor Jesucristo resume esta nota positiva de la iglesia diciendo: tus obras recientes, tus obras postreras, tus obras últimas son mayores o son mejores que las primeras. Lo que el Señor dice entonces, en un sentido general, es que había un gran amor, un celo por las buenas obras en la iglesia de Tiatira. Sin embargo, con la evaluación que continúa el Señor Jesucristo en el versículo 20: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Lo que está diciendo al mismo tiempo es que esta iglesia era una iglesia
débil en la cuestión de mantener la pureza doctrinal, en la cuestión de la lucha por la santidad. Que era una iglesia que, a pesar de que hacía buenas obras, al mismo tiempo era una iglesia que se había alejado de la preocupación por la solidez en la fe y por la santidad en la vida. Una iglesia que no había juzgado los espíritus, como dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 1, es decir, que no había discernido las doctrinas a la luz de la propia Escritura. La caridad, la devoción y la experiencia de la iglesia en Tiatira se habían separado de la palabra de Dios cuando comenzaron a tolerar a esa mujer Jezabel. Lo que nos dice el Señor Jesucristo en el versículo 20 es que al entregarse a las enseñanzas de esta mujer, esta iglesia se había entregado, se había interesado en lo que es llamado las profundidades de Satanás. Algo que llamaban verdades profundas. Había un grupo en la iglesia que pretendía estar enseñando verdades que eran más gloriosas, más profundas de aquello que habían enseñado los apóstoles, verdades que tenían que ver con el amor y con la tolerancia. Pero Cristo está diciendo ahora, eso no es un amor profundo o tolerancia profunda, esas son enseñanzas satánicas. La iglesia en Tiatira entonces había caído en un activismo sentimentalista al que no le importaba la santidad. La instrucción adecuada, el conocimiento de la palabra era descuidado por la creencia de que la experiencia en la iglesia, de que el amor en la iglesia, de que las personas se sintieran bien en la iglesia era lo único que era verdaderamente importante. En Tiatira se intentaba entonces poner un manto de amor que cubriera todas las carencias y pecados de la iglesia. Lo único importante era que la gente no se sintiera ofendida. Y amados hermanos, yo sé que esto puede sonar muy piadoso y muy profundo. Después de todo, uno no viene a la iglesia para sentirse mal, uno viene a la iglesia porque quiere sentirse bien. Cuando no comprendemos que la iglesia no se trata de nosotros, que la vida no se trata de nosotros ni de cómo nos sentimos, sino se trata de vivir para la gloria de Dios. Así, en la iglesia de Tiatira había una falsa enseñanza que separaba la justificación, es decir, el ser declarado sin pecado delante de Dios, de la verdad y la realidad bíblica de la santificación, que quiere decir que Dios nos salva por su gracia y por su gracia nos perdona de nuestros pecados, pero al mismo tiempo, por esa misma gracia, Él nos lleva a vivir en santidad. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En la iglesia de Tiatira solo se hablaba de amor, pero no se hablaban palabras de advertencia contra el pecado, contra la inmoralidad. No se señalaba la mundanalidad, no se señalaba el pecado, pero al mismo tiempo era una iglesia que estaba activa y que mantenía una declaración de fe ortodoxa. Si tú hubieras entrado a la página de la iglesia en Tiatira y hubieras buscado su declaración doctrinal en ese tiempo, hubieras encontrado una declaración doctrinal perfecta y una página con muchas actividades y llena de hermosas fotografías. Pero al mismo tiempo, el mensaje que se decía predicar en esta iglesia, su declaración doctrinal de los domingos y el caminar de sus miembros de lunes a sábado comenzaron a hacer dos cosas completamente diferentes. Así que, amados hermanos, esta carta a la iglesia en Tiatira nos dice muchas cosas. Debemos ser activos en la iglesia.
Debemos trabajar para la obra de Cristo. Debemos sentirnos amados y animados y pasar buenos tiempos con los hermanos. Eso es algo bueno y es parte de la iglesia. Es una realidad que la enseñanza muerta o la ortodoxia sin amor por Dios, que era lo que vivían en la iglesia de Éfeso, está en contra del verdadero cristianismo. Pero esta carta a Tiatira nos dice que también el cristianismo, con un énfasis desmedido en que la gente no se sienta mal, el ver a la iglesia solamente como ese punto en nuestra vida que nos ayuda a cumplir con nuestra parte espiritual para que nos sintamos plenos, el venir solamente para cumplir con mi interés personal de sentirme bien, de sentir que estoy bien con Dios, sin tener un interés por la ortodoxia y la santidad, también va en contra de lo que es el verdadero cristianismo. Este es el error que se había metido hasta la cocina en la iglesia de Tiatira a través de una mujer que se autodenominaba como profetisa. Los comentaristas no se ponen de acuerdo respecto a cuál era la posición de esta mujer y por qué había llegado a tener tanta autoridad. Algunos dicen que incluso podía ser la esposa de alguno de los pastores de esta iglesia y que por eso ella tenía toda esta autoridad a la que la iglesia hacía caso. Sea como fuere, el problema es que esta mujer era escuchada y Cristo le da un nombre que tiene un gran significado, un profundo significado, un terrible significado, porque Cristo la llama Jezabel. Si tú has leído el Antiguo Testamento, principalmente el primer libro de los Reyes, te encontrarás con la historia de esta mujer, una mujer malvada que destruía y perseguía a los profetas del Señor. Y ahora esta mujer Jezabel, es decir, una mujer con esa misma actitud, con esa misma autoridad, es una mujer que casi destruye a la iglesia y por eso recibe ese nombre, Jezabel. La Jezabel del Antiguo Testamento entonces era una mujer malvada que promovía la idolatría y la inmoralidad en medio del pueblo de Dios. Pero la Jezabel del Nuevo Testamento en Tiatira, de la misma manera, intentaba corromper la iglesia con la diabólica doctrina, con la diabólica enseñanza de la tolerancia al mal. Esta mujer Jezabel enseñaba que el Evangelio nos libera absolutamente de todo, incluso de toda obligación de cumplir la ley moral de nuestro Dios, de luchar por vivir en obediencia a nuestro Dios, no por temor al infierno, sino por amor a aquel que nos rescató. Esta mujer dice: nosotros somos libres de todo esto. La lista de áreas grises, de cosas indiferentes que tenía esta mujer era una lista tremendamente larga. Esta mujer era esa persona que anda por allí simplemente diciendo: la Biblia no dice que es pecado, pero que al mismo tiempo no se pregunta si esto que va a hacer le ayuda a crecer en santidad, si ayuda a que su familia crezca en santidad, si esto que voy a hacer daña el testimonio de Cristo o afecta el testimonio y el buen nombre de nuestro Señor. Según Jezabel, podías traspasar los límites mismos de la moralidad enseñada en el Nuevo Testamento y podías hacer cosas incluso como beber y comer cosas sacrificadas a los ídolos, con el argumento que resuena hasta nosotros hoy en día: somos salvos por gracia, podemos vivir como querramos. Ciertamente y seguramente esta mujer no había hecho mucho caso al concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, donde los propios apóstoles determinan que son cosas necesarias abstenerse de comer carne sacrificada a los ídolos y de inmoralidad o fornicación.
Ahora, ¿recuerdan por qué era famosa la ciudad de Tiatira? Porque existían estos gremios, estas agrupaciones comerciales. Y en medio de esa ciudad, con estos gremios, con estas agrupaciones que se dedicaban no solamente a la práctica de oficios, sino a la adoración idolátrica, esta mujer decía: esos gremios, esos oficios, esas agrupaciones no están tan mal. Lo que ella enseñaba es: puedes unirte a esos banquetes, puedes participar de la idolatría, puedes participar de la fornicación, mientras en tu corazón tú ames al Dios vivo y verdadero. Mientras en tu corazón tú creas en Cristo como Señor y Salvador. Amados hermanos, esto es algo tan irracional como si alguien te dijera: mira, tú puedes ir a adorar al Hare Krishna, tú puedes practicar el budismo, tú puedes participar en las fiestas patronales de los pueblos. Lo que importa es que en tu corazón creas lo que dice la palabra de Dios. Lo que esta mujer enseñó a la iglesia es que los cristianos no debían ser como Daniel o sus amigos en Babilonia. Lo que esta mujer decía es: mira, tú puedes hablar como babilonio, vestirte como babilonio, escuchar lo que escuchan los babilonios, comer con los babilonios, y en tu corazón ser un cristiano. Pero, amados hermanos, no necesitamos ser muy brillantes para entender esto. Si se viste como un babilonio, si habla como babilonio, si come como babilonio, si se comporta y vive como un babilonio, es un babilonio. Jezabel promovió lo que hoy en día nosotros conocemos como antinomianismo. Una enseñanza que dice que una vez que eres salvo, quedas libre de la ley y puedes vivir como tú quieras vivir. Y, amados hermanos, tenemos que decirlo fuerte y claro: es verdad que hay un legalismo que aplasta la ortodoxia verdadera y que reduce el cristianismo a una mera lista de haz o no hagas tal o cual cosa. Tenemos que decir que se puede caer en ese extremo. Pero por otro lado, lo que nosotros vemos que es más común hoy en día es ver una religión que no conoce el temor de Dios, que no tiene un sentido de lo que es santo y apropiado, ya no en el mundo, sino en medio de su pueblo. Una religión sin una columna vertebral, una religión sin disciplina, congregaciones llenas de amor e incluso celosas de buenas obras, y digo amor entre comillas, pero que internamente carecen de un verdadero amor por la santidad, carentes de vidas que pueden resistir un examen minucioso a la luz de la palabra de Dios. Iglesias que son tolerantes, pero que carecen de una lucha por la santidad, pero que carecen de corazones que se duelen por el pecado, pero que carecen de miembros que se duelen por la desviación doctrinal. Amados hermanos, el ejemplo de la iglesia de Tiatira nos dice muchas cosas, y entre ellas nos dice que se puede ser una iglesia y se puede ser un cristiano que ayuda a los pobres, que sirve en la comunidad, que incluso predica y que se congrega fielmente y que tiene muchísimas misiones, pero que al mismo tiempo y en el mismo aliento no dice nada en contra de la inmoralidad y de la fornicación, de la mentira y de la sensualidad, de la borrachera y de la mundanalidad de cada uno de sus miembros. Lo que nos dice este pasaje es que una iglesia que ha abrazado ese engaño de Jezabel es una iglesia que está cayendo, aunque no parezca estarlo. Amados hermanos, vuelvo a repetir y quiero recalcar esto porque esto es una realidad, amados hermanos. El cristianismo no es una serie de prohibiciones ni una lista de reglas.
Debemos ir en contra del legalismo, porque el que es legalista obedece pero no adora, y eso no trae la gloria a Dios. Pero de la misma manera, cuán grande es la necesidad de que el Señor nos llame enérgicamente, como lo hace en esta carta, a no entregarnos a un estilo de vida antinominiano, a un estilo de vida que abraza la doctrina de Jezabel. Vive como tú quieras, la salvación es por gracia, a Cristo no le importa. Porque Cristo dice: oh iglesia, oh amada iglesia, yo sé lo que estás haciendo. Mis ojos son como llama de fuego, mis pies son como bronce bruñido. Yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y sé que en el fondo tu religión se está convirtiendo en mero humanismo. Yo sé que tu religión no está basada en las Escrituras y no está orientada en darle la gloria a mi nombre. Ahora, a la luz de la experiencia de la iglesia en Tiatira, lo que nosotros debemos preguntarnos en esta mañana es: ¿por qué estamos aquí? ¿Estamos aquí para calmar nuestras conciencias? ¿Para sentirnos bien con nosotros mismos porque ya vinimos a cumplir con nuestra religión como quien cumple con un trabajo? ¿O tenemos una verdadera religión en el corazón que anhela desde lo más profundo de su ser la gloria y el honor del Señor Jesucristo, y que se duele del pecado de los demás y del propio pecado porque no quiere ofender a su Señor? Y no lo hace por temor al infierno, porque entiende que Cristo ha pagado por su pecado, sino lo hace porque ama a aquel que le ha salvado. La carta a Tiatira nos hace un llamado a que analicemos verdaderamente qué es lo que hay en nuestra experiencia cristiana. La carta nos llama a huir del antinomianismo, del falso amor que busca ocultar nuestro pecado con un manto de falsa caridad, que nos dice que no importa cómo vivamos, que Dios nos ama tal y como somos. Tiatira es esa vocecita que escuchamos en nuestras mentes, es esa luz amarilla que parpadea y que nos advierte y que nos dice: no hay salvación sin santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. No hay salvación en la mente y en el corazón de una persona que no tiene ninguna preocupación por el honor y por la gloria de Cristo. A la luz de todo esto, a la luz de cómo se presenta el Señor Jesucristo ante esta iglesia, no es de extrañarnos entonces el problema que se plantea y que surge de una manera grave y seria en la iglesia de Tiatira. Y el problema es el siguiente: un hombre de negocios, un hombre de oficio, un hombre que trabaja para mantener a su familia, debe de rechazar el ser parte de estos gremios idolátricos cuando se une a la iglesia de Cristo. Ese hombre que ejerce un oficio, que trabaja honestamente, si se niega a hacerse parte de uno de estos gremios, va a sufrir gran pérdida. Va a sufrir una pérdida económica. Su posición en la sociedad va a caer, va a ser discriminado, e incluso puede llegar a caer en la pobreza extrema. Y todavía más allá, ese hombre puede ser expuesto a la persecución e incluso hasta la muerte. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿podría un hombre que ama a Cristo pertenecer a uno de estos gremios y no participar de esos banquetes y sacrificios? ¿O podría estar allí presente sin creer en sus dioses y diosas? ¿Era posible combinar la adoración pagana en los gremios con un cristianismo de corazón vivo y verdadero? ¿Podría alguien entonces, de una manera genuina y lícita delante de Dios, disfrutar de aquello
que ofrece una vida que no confronta al mundo y al mismo tiempo seguir siendo un verdadero cristiano? Esa era la pregunta en Tiatira. Ese era el dilema al que se enfrentaba la iglesia en Tiatira. Pero amados hermanos, el día de hoy la iglesia enfrenta un dilema similar, porque vivimos en medio de una sociedad mundana que está centrada en la autosatisfacción. Todo el sistema de pensamiento que nosotros vemos en el mundo está solamente centrado en el hombre. Se nos llama a nosotros a perseguir la felicidad, a disfrutar de todos los placeres que el mundo te puede ofrecer. Vive ahora, haz lo que puedas, haz lo que quieras, porque la vida es muy corta. Vivimos en una sociedad que nos dice: si te hace sentir bien, está bien, lo tienes que hacer. Lo más importante es que tú te sientas pleno. Lo más importante es lo que tú sientes. Si ya no te sientes bien, bueno, pues deja eso. Lo más importante es que tú te sientas bien, es lo que nos dice la sociedad. Busca tu propia felicidad. Claro, pero a la mujer que la deja el marido porque ya no se sentía feliz con ella y ahora está buscando otro, ya no le parece que esté tan bien. Pero vivimos en una sociedad que nos dice: haz lo que te haga sentir bien. Fornica, miente, emborráchate, la vida es muy corta. Hasta el cristianismo se ha convertido en la vida de muchos solamente en un accesorio para hacernos sentir bien. Esa era la tentación en Tiatira. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Que yo me sienta bien? ¿Que yo esté bien? ¿Que tenga una vida cómoda? ¿O la gloria y el honor del Señor Jesucristo, que derramó su sangre por mis pecados en la cruz? Así que con esta disyuntiva y con este pensamiento, entonces no es sorprendente que la iglesia en Tiatira se encontrara dividida. Porque para algunos el pertenecer a un gremio idolátrico era una cuestión de lo que nosotros llamamos hoy en día zona gris. Unas cosas que eran indiferentes, algo que no era esencial, cosas que no dañan ni benefician. Romanos 14:5 dice: uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Y ellos decían: eso es de la libertad cristiana. Decirle a un hombre que no se una a un gremio que le da de comer a su familia es fariseísmo, es legalismo, es cristianismo extremo. Ellos defendían que se podía mezclar el cristianismo con el pensamiento de Jezabel, que estaba centrado únicamente y preocupado únicamente en el hombre, pero jamás pensaba en la gloria y en el honor de Dios. Así que debemos de reconocer claramente, amados hermanos, que cuando nosotros abrazamos este tipo de pensamiento, nos estamos acercando a una pendiente que es tremendamente peligrosa. Porque estos hombres que seguían las doctrinas de Jezabel estaban intentando acercarse lo más posible al pecado, o por lo menos a las formas mundanas de pensar, en una manera de, como nosotros diríamos hoy en día, llevar al límite el cristianismo, pararse al borde de un precipicio y estar jugando allí esperando que nunca me vaya a caer. Amados hermanos, la verdad es que tenemos que afrontar algo que es una realidad. Pablo lo dijo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 12. En la iglesia de Tiatira se enseñaba un cristianismo fácil, un cristianismo barato,
que decía que podías vivir siendo cristiano y al mismo tiempo evitar la persecución de un mundo que odiaba a Cristo. Pero Pablo dice en 2 de Timoteo 3:12, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús vivirán vidas plenas y sin problemas. ¿Serán felices con sus familiares? ¿Serán felices en todos lados? No. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Así que, amados hermanos, estamos andando el camino de Jezabel cuando nos acercamos al pecado tanto como podemos, cuando coqueteamos con la maldad de nuestro tiempo, aunque quizás no nos entreguemos agresivamente a esa maldad, pero tenemos esa disposición en nuestro corazón de adaptarnos. Cuando nos entregamos a entretenimientos mundanos, a modas mundanas, a materialismo mundano, a una forma de pensar que es mundana, seguimos esa inclinación de la iglesia de Tiatira a ir más allá de las fronteras de la palabra de Dios y de lo que una conciencia enraizada en la palabra de Dios permite, con el resultado de que dejamos de considerar como pecado aquello que es pecaminoso. La mundanalidad impregna la iglesia y al final toma el lugar de la auténtica piedad y santidad. Amados hermanos, la carta a la iglesia de Tiatira nos dice claramente, nos da una enseñanza de que la búsqueda de la felicidad personal, de la superación personal, de las metas personales, no es que sea algo pecaminoso en sí mismo, pero jamás debe de estar por encima de la búsqueda del honor y la gloria de Dios. La búsqueda de la felicidad, el procurar el bienestar personal, jamás debe de estar por encima de la preocupación por la gloria y el honor de Dios. Porque cuando tomamos decisiones, cuando hacemos cosas, cuando tenemos valores, no considerando la gloria de Dios, el honor del nombre de Cristo, sino solamente nuestra propia personalidad, nuestra propia perspectiva, nuestros propios sentimientos, hemos tomado ya y estamos en el camino de esa mujer Jezabel. Ahora, amados hermanos, hay algo que es tremendamente importante. Porque cuando nosotros leemos estas palabras, en el versículo 20, leemos, en la evaluación del Señor Jesucristo, Él dice: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. El verdadero problema, amados hermanos, en la iglesia de Tiatira no era que toda la iglesia apoyara y siguiera las enseñanzas de Jezabel y fueran tras todo lo que ella dice. El problema, como dice claramente, es que la toleraban a ella y a sus enseñanzas, que promovía un cristianismo sin Dios. La acusación de Cristo es que la iglesia soportaba o toleraba a esa mujer. En otras palabras, estás tolerando, iglesia, o aguantando esta falsa enseñanza. Amados hermanos, es tremendamente significativo que el Cristo resucitado no está criticando ni atacando principalmente la enseñanza de Jezabel, sino la tolerancia de su iglesia hacia esa enseñanza. Porque a Cristo no le preocupa ni le importa, en un sentido de su gloria y de su honor, lo que está haciendo el mundo. A Cristo le preocupa y le importa lo que su iglesia, que lleva su nombre, está tolerando y practicando, mientras al mismo tiempo está ensuciando su nombre y su gloria. Ahora, ¿qué podemos hacer para estar en contra, para estar alerta respecto a estas enseñanzas jezabelinas? Bueno,
La iglesia en Tiatira toleraba esta enseñanza porque pusieron la enseñanza de esta mujer sin antes contrastarla con la palabra de Dios. Y ese es un principio de enorme importancia, porque debemos preguntarnos: ¿cuál es la prueba de todas las enseñanzas? ¿Cuál es la prueba de todo lo que yo creo? ¿Cuál es la prueba de las metas que yo tengo? ¿Cuál es la prueba de todo lo que yo hago? ¿Acaso estoy filtrando todas las cosas a la luz de la Escritura? Los tiatiranos no lo hacían, simplemente decían: bueno, ella tiene sus ideas, yo las respeto, y aquí nadie se mete con nadie. Amados hermanos, la historia de la iglesia deja claro que la tolerancia a ese tipo de error es algo que carcome el corazón de la iglesia de Jesucristo y que en última instancia termina destruyendo iglesias. Por eso es necesaria, amados hermanos, la disciplina en la iglesia. Por eso los reformadores en el siglo XVI enseñaban, al igual que los apóstoles, que la disciplina en la iglesia es una de las marcas esenciales de una verdadera iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo es un lugar donde la palabra de Dios debe de ser fielmente predicada. Porque la iglesia de Jesucristo es un lugar en donde los sacramentos deben de ser correctamente administrados, pero al mismo tiempo es un lugar en donde la disciplina amorosa y con el ánimo de restaurar, como el Señor mandó en Mateo 18, debe de estar allí para cuidar al mismo tiempo la enseñanza y la moralidad y el nombre y el testimonio del Señor Jesucristo. Cuando la iglesia falla en la disciplina, Cristo nos dice algo a través de la carta a Tiatira. Y es algo que nos da esperanza, pero que al mismo tiempo es algo que nos debe causar temor. Porque Cristo hace una advertencia. Mira lo que dice en los versículos 22 al 23. Él ha hablado y ha descrito a esta mujer llamándola Jezabel, y dice en el versículo 21: le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. He dado tiempo para que haya disciplina en la iglesia, he dado tiempo para que se le llame al arrepentimiento, he dado tiempo para que ocurran todas estas cosas, pero ahora, como la iglesia ha fallado, dice el versículo 22: mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dicho de otra manera, si la iglesia se niega a ejercer disciplina, dice el Señor Jesucristo, yo mismo voy a ejercer esa disciplina. Y va a ser una disciplina temible y terrible, a tal grado que todas las iglesias, a tal grado que en todo el mundo se va a saber que yo conozco y que yo cuido de mi iglesia. Así que el llamado que hace el Señor Jesucristo es un llamado serio. Porque no solamente nos llama a arrepentirnos de una falsa enseñanza, sino también a arrepentirnos de tolerar falsas enseñanzas en la iglesia que nos apartan principalmente de la santidad y del buen testimonio del Señor Jesucristo. Debemos entender algo, amados hermanos. Lo que nosotros leemos aquí no son cosas agradables. Lo que nosotros leemos aquí son cosas que causan dolor y que causan destrucción y que causan tristeza dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo debemos entender algo. De acuerdo a lo que leemos en este pasaje, de acuerdo a las palabras y la enseñanza del Pablo, vivir fieles a Dios en el desierto de este mundo, amados hermanos, no es un camino popular, es un camino tremendamente solitario. Amados hermanos, ustedes recuerdan, si han leído el libro de Éxodo,
si han leído el libro de Levítico, si han leído el libro de Números principalmente, la multitud de hombres que salieron de Egipto por la mano poderosa de Dios, y de toda esa multitud que salió de Egipto liberados de una manera majestuosa por el Señor Jesucristo, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Alguien sabe? Solamente 2 personas entraron a la tierra prometida. Ahora, no podemos decir que los demás simple y sencillamente se fueron de narices al infierno. Pero eso sí nos deja ver claramente que aquellos que procuran y luchan la santidad y el nombre y el honor del Señor Jesucristo van a ser la minoría. Y eso lo vemos no solamente en los relatos bíblicos, lo vemos a lo largo y ancho de la historia de la iglesia. Esto es algo que siempre ha pasado. Pero, amados hermanos, aunque esto no lo parezca, debemos de entender que a la luz de lo que nos dice esta carta, esto es algo que nos dice a nosotros algo que es positivo. Porque lo que nosotros leemos en el versículo 24 de esta carta es que incluso como en los días de Jezabel del Antiguo Testamento, de la misma manera, en los días de la Jezabel del Nuevo Testamento, en la iglesia de Tiatira había un remanente, había un pequeño grupo que por el contexto sabemos y entendemos que no era ni un grupo poderoso ni influyente, pero es a este grupo a quien Jesucristo escribe. Mira lo que dice en el versículo 24, Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. Hubo en la iglesia de Tiatira, como ha habido a lo largo de la historia de la iglesia, hombres y mujeres que se negaron a inclinarse ante las enseñanzas de Jezabel y caer bajo su influencia. Y Cristo les dice, yo no os impongo otra carga. Y es a ellos, yo quiero pensar que es a ellos a quienes escribe desde el versículo 19 cuando dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Amados hermanos, esto no lo puedo afirmar categóricamente, pero yo estoy convencido de que el Señor Jesucristo es a este remanente al que está hablando, a los que les está diciendo, yo sé que has crecido en medio de todo esto. El Señor exhorta a este remanente en el versículo 25 y dice, no obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El Señor Jesucristo escribe a este remanente en la iglesia que está no solamente luchando por su propia santidad, sino preocupado por la santidad del nombre de Dios, por el honor del Señor Jesucristo. Y lo que el Señor Jesucristo les dice es, retén lo que tienes hasta que yo llegue. Las olas están golpeando, las cosas se ponen difíciles. Esto pasa incluso dentro de la propia iglesia. Ocurren cosas que no aprobamos, que traen deshonra al nombre de Cristo, pero Jesús, ¿qué es lo que dice? Soporta valientemente, no te desilusiones, no te rindas, aférrate a mí más profundamente, con tenacidad, con amor y con fe. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice a los que luchan por la santidad en su pueblo.
Y es a ellos a quien el Señor Jesucristo da estas hermosas promesas en los versículos 26 al 28. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. Amados hermanos, ha habido muchas especulaciones respecto a estas palabras en los versículos 26 al 27. Pero básicamente lo que estas palabras a la luz del Salmo 2 quieren decir simple y sencillamente: Jesucristo está diciendo a su iglesia que se preocupa y que lucha por la santidad si se mantienen firmes. Llegará el día en que esta situación va a ser a la inversa. Es decir, va a llegar el día en que ustedes van a compartir mi victoria sobre la mundanalidad del mundo. Lo que Jesucristo está diciendo a su iglesia: sigue luchando, no pienses que las cosas van a ser así para siempre. Vas a compartir mi victoria mediadora cuando yo llegue, cuando yo regrese. Tú vas a ser victorioso conmigo, el mundo no va a triunfar, yo voy a triunfar y tú vas a triunfar conmigo, solo mantente firme. Y además dice que les dará la estrella de la mañana. Y la pregunta es: ¿qué es esta estrella de la mañana? Bueno, la respuesta corta es una referencia a Cristo mismo. En pasajes como Apocalipsis 22:16 o Números 24:17, la estrella de la mañana es como el sol, es como la luz que disipa la oscuridad de la noche. Es una metáfora que se utiliza para describir la venida de Cristo al mundo, su iluminación del corazón por medio de su palabra a través del Espíritu Santo, y que se utiliza para hablar de su regreso en gloria en el día final. Cristo promete a estos vencedores en Tiatira: si ustedes se aferran a mí, aunque sea difícil, si permanecen fieles, si permanecen apartados del jezabelismo, yo mismo me voy a dar a ustedes como una estrella en la noche oscura. Siempre estaré a su vista. Nunca va a haber una nube entre nosotros que nos aparte. Estarás en mi luz, aun cuando toda la oscuridad te esté rodeando. Yo sé que esto es algo que muchos de nosotros no entendemos, porque con las luces de la ciudad las estrellas no se pueden apreciar, pero en este tiempo la gente navegaba y se ubicaba cuando viajaban de noche únicamente con las estrellas. Y Jesucristo está diciendo: yo voy a ser esa estrella que te va a guiar todo el camino. Si tú no te entregas a la mundanalidad, si tú no te entregas al espíritu de Jezabel, yo voy a estar allí brillando para ti todo el camino, sin importar qué tan oscura sea tu peregrinación en este mundo. Y esto es algo, amados hermanos, que es precioso, porque nuestros momentos más miserables, nuestros momentos más vulnerables como cristianos, y tú lo sabrás si en verdad eres creyente, son aquellos en los que perdemos de vista a Cristo. Pero nuestro Señor promete: si te aferras a mí, yo no te impongo otra carga. Todo lo que te pido es que continúes por el camino por donde andas. Mantente firme. Progresa en la vida cristiana. Mírame a mí y mira mi gracia, y yo seré tu estrella que te voy a guiar y voy a estar delante de tu vista, y siempre que me busques me vas a encontrar. Aguanta hasta que yo llegue, es lo que dice el Señor Jesucristo. Yo voy a estar contigo. Ahora, amados hermanos, simple y sencillamente nos queda recordar que la pendiente resbaladiza en la situación espiritual de cada hijo de Dios comienza a declinar, la situación comienza a caer cuando nosotros tomamos la actitud de la iglesia de Éfeso.
cuando nosotros dejamos de tener un corazón arrepentido delante de Dios y dejamos de hacer las obras primeras con ese corazón que busca agradar a Dios, y cuando nos demos cuenta vamos a llegar a estar como la iglesia en Tiatira, amando la mundanalidad, llevando los límites de la moralidad, esperando no rebasarlos y no caernos. Así que estemos alertas y aferrémonos al Señor Jesucristo a través de su palabra. Aferrémonos al Señor Jesucristo a través de nuestros devocionales, de nuestra lectura, de nuestra oración personal. Aferrémonos al Señor Jesucristo a través de la devoción con nuestras familias, que en nuestras casas siempre se abra una Biblia y que se medite en la palabra de Dios. Y no lo hagamos con un espíritu de fariseísmo, hagámoslo reconociendo cuánto necesitamos de su palabra. Pero no solamente eso, apartémonos de las influencias de Jezabel, apartémonos de la mundanalidad, quitemos de nuestras vistas todo aquello que nos lleve a pensar o a hacer cosas que deshonran el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí hay un filtro muy sencillo, amado hermano. Si lo que estás viendo o escuchando es algo que tú sabes que el Señor Jesucristo no toleraría, tú no deberías tolerarlo, porque el Señor Jesucristo está allí con nosotros. Por otro lado, si tú nos visitas y tú no conoces a este Señor, al Señor Jesucristo, este pasaje también tiene palabras para ti, porque Él comienza diciendo que Él es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, que tiene ojos de llama, de fuego. Y eso quiere decir, amado amigo, que ninguno de tus pensamientos ni de tus actos están escondidos delante de Dios. Él conoce tu corazón, Él sabe lo que has hecho y Él sabe todo lo que has pensado. Y delante de este Dios Todopoderoso estás condenado por causa de tu pecado, porque podemos engañarnos a nosotros mismos e incluso engañar a toda la sociedad a nuestro alrededor. Pero Cristo te está diciendo: a mí no me puedes engañar, yo conozco tu corazón, yo he visto todo lo que has hecho. Hay pecado en tu corazón y la paga del pecado es muerte, que es la condenación eterna de acuerdo a la palabra de Dios. Pero Cristo también viene y se presenta a sí mismo como el Salvador y como el Redentor. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que delante de Él nada puedes ocultar. Levanta la bandera blanca de la paz y reconoce a Cristo como el Señor y como el Salvador, como aquel que pagó por tus pecados en la cruz, y reconcíliate con Dios. Y Jesucristo será para ti la estrella de la mañana, la luz que brilla en medio de la oscuridad, y siempre estará contigo. No esperes al día de mañana, porque el día de mañana es el día de la condenación, porque no sabes cuándo has de morir. Arrepiéntete hoy y cree en Jesucristo como el Señor y Salvador. Os invito a que oremos. Señor Dios y Padre, gracias le damos por su palabra. Gracias porque a través de ella usted no solamente nos llama al cuidado y nos advierte de los peligros de la mundanalidad, sino también usted nos dice que está con nosotros, que nos llama al arrepentimiento, que usted es fiel y que no permitirá que nos perdamos. Ayúdenos, Padre, ayúdenos, porque reconocemos cuánto necesitamos de usted y de su luz brillando frente a nosotros, para no perdernos en la mundanalidad que hay en el desierto de este mundo. Sea con su iglesia, le suplicamos, Padre. Sabemos que hay pecado en nosotros, sabemos que no somos perfectos, pero ayúdenos, Padre, a luchar por la santidad, a guardar su buen nombre, sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sin irnos por el antinomianismo jezabelino, pero tampoco por el fariseísmo legalista, Padre, sino solo y simple y sencillamente busquemos vivir para su gloria, Padre. ¿Cuánto le suplicamos por esto? Ayude a su iglesia, Padre.
guía a su iglesia, le pedimos en Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, que la gracia del Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de ustedes, ahora y hasta que el Señor vuelva en gloria. Muchas gracias, hermanos. No tenemos estudio, entonces un break y después pasamos a la comida.